Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia de reorganización empresarial. Hoy nos acompaña nuestro especialista en Derecho Tributario, el doctor abogado asociado Herbert Espinosa, quien nos estará pues ampliando la información de este tema. Pedimos el favor pues a todos los participantes que tengan su micrófono silenciado para que podamos sacar más provecho de esta capacitación y al final vamos a abrir un espacio para hacer preguntas y para resolver las inquietudes que nos queden. Bueno, entonces buenos días para todos, buenos días doctor, bienvenidos, gracias. ¿Estamos escuchando todos? Sí. Bueno, me confirma si todos estamos escuchando. Doctor Herbert, ¿nos está escuchando? Buenos días a las personas que se van conectando. Ya estamos próximos a arrancar nuestra conferencia. Los invito a que silenciemos los micrófonos para que podamos aprovechar y ser más productiva la capacitación. Y los invito a que por favor en el chat me dejen su correo electrónico y su número telefónico para poder enviarles el programa de la capacitación. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, escuchamos. Muy buenos días, mi nombre es Herbert Espinosa. La idea de la reunión de hoy es de pronto ilustrarnos un poquito acerca del régimen de insolvencia establecido en la ley 1116. La idea de esta conferencia en estos momentos es ilustrarnos respecto de las bondades del régimen de insolvencia. Poder verificar o generar como todas las expectativas respecto a este procedimiento, que en estas épocas de pandemia y de crisis económica es bastante útil para los empresarios en el manejo de esta crisis económica. Entonces vamos a empezar un poquito con la presentación. Voy a darle compartir pantalla. Bueno, el régimen de insolvencia empresarial está establecido en la ley 1116 de 2006. Esta es una ley que establece un ámbito de aplicación
para las compañías, ¿sí? Que manejan una contabilidad, también para personas naturales comerciantes y principalmente para todos aquellos que ejercen la actividad comercial. Dentro del ámbito de aplicación está la posibilidad de que diferentes sujetos que interactúan dentro del comercio puedan acceder a estos beneficios y a esta ley en los eventos en que tengan una dificultad económica asociada pues a una cesación de pagos, a un tema de embargos y a la necesidad de salvaguardar la empresa como una unidad productora de renta, ¿sí? Los objetivos de esta ley es pues básicamente mantener a la compañía como una unidad productora de renta, mantener el crédito público y mantener a la empresa como una fuente de trabajo. En las actuales circunstancias, esta ley pues no es muy conocida, no es muy estudiada incluso dentro de las universidades, ni desarrollada en forma amplia en los programas de derecho. Pero es una ley que es bastante importante en la dinámica comercial de todas las compañías, toda vez que lo normal para una empresa es que pues cuando desarrolla su funcionamiento, lo que busca es producir ingresos, generar más ventas, aumentar ventas, pero casi ninguno de los empresarios está pues dentro de su expectativa, dentro de su manejo empresarial, dispuesto pues o tenga la posibilidad de prever una crisis como la que actualmente estamos viviendo. Entonces es muy importante conocer las bondades de esta ley y todo lo que nos puede ofrecer para salvaguardar la empresa, salvaguardar nuestros trabajadores y poder generar una flexibilidad en el flujo de caja para poder atender las obligaciones que tiene la compañía en los momentos de crisis. Esta ley establece la posibilidad de que una empresa que esté en crisis pueda acudir a la Superintendencia de Sociedades y tramitar un acuerdo con sus acreedores. Cuando existen unos supuestos en donde se genera la crisis. El primero de estas causales para poder ingresar a la ley 1116 es la cesación de pagos, ¿sí? Esta cesación de pagos puede ser vivida por las empresas con lo que se tasa básicamente es el inicio de dos procesos ejecutivos. Los procesos ejecutivos son aquellos que parten de una obligación clara, expresa y exigible en contra del deudor. Qué pena, doctor Herbert, un segundito, su micrófono se está escuchando un poquito lejos. Que sea más o menos igual o superior al 10% del pasivo de la sociedad. Entonces, Doctor Herbert, ¿me escucha? En esta circunstancia, la compañía puede tramitar un acuerdo ante la Superintendencia de Sociedades. Básicamente, este acuerdo lo que busca es determinar qué pasivos tiene la compañía, qué activos tiene la compañía y a través de un plan de pagos cómo puede salir, ¿sí? Y cómo puede atender la totalidad de su pasivo. De esta manera, pues, se puede salvaguardar la totalidad de los empleos de la compañía. Doctor Herbert, ¿me escucha? Doctor Herbert. Dentro de estos supuestos está... Perdón, la interrupción, es que no se está escuchando. Sí, ya estamos. Aló, doctor Herbert. Que impliquen el tema de la reclamación por parte de los acreedores de un pasivo superior al 10% del valor del pasivo total. Adicionalmente, hay otras causales, ¿sí? Que se establecían en la ley 1116 inicial, que establecían la posibilidad de tramitar esta ley cuando hay una incapacidad de pago inminente, ¿sí? Lo que sucede con esta posibilidad es... Me están avisando un segundo que el audio está mal. Regálenme un segundo. ¿Me escucha, Doc?
¿Aló, ahí me escuchan mejor? Sí, doctor, ahí te escuchamos mejor. Listo, vale, muchas gracias. Cualquier cosa, pues me vas avisando de lo que se presente. Entonces, como estábamos trabajando en el tema, entonces la primera causal es una cesación de pagos. Esta causal se acredita a través de la existencia de dos procesos ejecutivos en donde los acreedores estén reclamando el 10% del pasivo total de la compañía, ¿sí? Existía otra causal que era la incapacidad de pago inminente, que se establecía sin la existencia de procesos ejecutivos, pero cuando el empresario ve una amenaza inminente de poder eh, llegar a una cesación de pagos, ya sea porque avisora una demanda, avisora un tema de impuestos que no puede cancelar, o una coyuntura que no puede enfrentar la compañía en su desarrollo normal. Esta causal fue como postergada su producibilidad frente al régimen de insolvencia mediante, mediante el decreto 560 del 2000, debido a que pues, se iban a presentar bastantes procesos judiciales y pues la mayoría de los empresarios iba a acceder a este régimen a través de la incapacidad de pago inminente. Entonces, para evitar esa aglomeración de procesos, lo que se determinó por parte de la Superintendencia de Sociedades fue suspender esta causal temporalmente. Para que los empresarios puedan acceder a este régimen, ¿sí? Se deben tener como básicamente tres requisitos adicionales a que exista una cesación de pagos, ¿sí? Y básicamente son que pues tenga al día su contabilidad, que lleve en orden sus libros contables y adicionalmente generar un tema de que el deudor no tenga pasivos asociados a retenciones frente a la DIAN ni a pasivos pensionales, ¿sí? También existe otro de los requisitos para el inicio del trámite, que consiste en que la causal de disolución por pérdidas no se haya vencido el plazo para poderla enervar, ¿sí? Entonces, lo que busca esto es que, pues, como una medida de salvación de la compañía o de remediación de los pasivos o de los incumplimientos que tiene con sus acreedores, que los empresarios puedan acceder a la ley 1116 para poder solventar y enervar esta causal. Entonces, incluso una de las posibilidades para enervar la causal de disolución por pérdidas cuando la compañía entra en esta cesación de pagos o en esta causal cuando su patrimonio se reduce por debajo del 50 del capital suscrito, es el régimen de insolvencia. Entonces, el empresario puede acceder al régimen de insolvencia como una manera de enervar esa causal de disolución por pérdidas. Básicamente, el checklist que analiza la superintendencia para poder dar trámite a un régimen de insolvencia y a la celebración de un acuerdo de reorganización está establecido en que pues tiene que suministrar su información financiera en los estados financieros, al corte al que se vaya a presentar, y los últimos 3 años para generar un comparativo de cuál es el comportamiento de la compañía y cómo se viene generando pues como el desarrollo de sus cifras, ¿sí? Este es un proceso que parte pues de la buena fe del empresario, en donde necesita un apoyo y la idea es que él sea muy transparente con sus acreedores, y la forma de demostrar esta transparencia y esta certeza respecto de los activos y los pasivos se da a través de los estados financieros y de la información contable, que pues debe estar debidamente soportada y estar organizada de acuerdo pues a las normas contables y a las últimas políticas de las NIF. Adicionalmente, tiene que generarse un tema de una memoria explicativa respecto de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia, ¿sí? Esas causas pueden ser internas o externas. Internas puede ser un conflicto de socios, un tema de un siniestro que tuvo la compañía por un incendio, o externas como la actual crisis que estamos viviendo, o una crisis del sector, o cualquier hecho que sea contundente en la situación crítica de la empresa y que acredite la necesidad de acudir a un régimen de insolvencia para poder participar
dentro de las bondades del acuerdo de reorganización. Obviamente, pues tiene que presentar también un flujo de caja. En ese flujo de caja tiene que acreditar la manera en cómo se va a presentar la atención de ese pasivo respecto al cual se está solicitando un acuerdo de pagos entre la Superintendencia de Sociedades, y también ese plan de negocios que le obliga al empresario a ser creativo en cuanto a la reducción de costos y gastos y a la posibilidad de generar mayores ingresos a través de la exploración de nuevos mercados o alianzas estratégicas, o la manera en cómo va a desarrollar su negocio para poder atender ese pasivo que tiene con sus acreedores, ¿sí? También tiene que clasificar todo el pasivo que tiene con sus acreedores. Hay unas categorías que están establecidas en el Código Civil que más adelante vamos a ver, y adicionalmente esas categorías son contempladas con otras categorías que están establecidas en la Ley 1116, y tiene que hacer una relación de la totalidad de los pasivos que tiene con los acreedores, incluidos trabajadores, la DIAN, los acreedores prendarios, los hipotecarios, los bancos, los proveedores, y tiene que hacer un ejercicio muy juicioso en relación con la posibilidad de generar como mucha certeza respecto de qué es lo que debe y cómo lo va a pagar. Entonces, dentro de los requisitos, básicamente, de manera general, tienes que tener unos estados financieros organizados, mostrar un flujo de caja, un proyecto de su plan de negocios, de cómo se va a comportar, de cuáles son las nuevas estrategias, de qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el compromiso que va a adquirir frente a sus acreedores para poder salvaguardar la compañía y responder por las deudas y los pasivos que tiene frente a sus acreedores. También como el requisito adicional o el requisito más grande y el más importante es determinar exactamente cuáles son sus pasivos y presentarlos a la Superintendencia de Sociedades y a sus acreedores. Dentro de este slide podemos ver que hay básicamente cuatro momentos como claves dentro del desarrollo del proceso de reorganización. El primero es el tema de la presentación, ¿sí? Desde la presentación, a la luz de la 1116, para salvaguardar la compañía, surgen unos derechos y unas obligaciones que tiene que cumplir el empresario, ¿sí? Entonces, es bastante curioso que un régimen de insolvencia le asigne a la persona que lo está promoviendo, al empresario que lo está promoviendo, la posibilidad de que con tan solo presentar con los requisitos que vimos anteriormente, le otorgue unos derechos y unas obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones? Se traducen en unas prohibiciones que no puede desarrollar el empresario, que no puede realizar el empresario, porque lo que genera es, primero, a la presentación, la congelación del pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la congelación del pasivo es el hecho de haber presentado esa solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, hace que ese pasivo presentado en ese inventario que vimos anteriormente se congele. ¿Qué quiere decir eso? Que el empresario, una vez presente esa inventario de activos y pasivos, no puede cancelarle ninguna obligación a los acreedores que relacionó y a los pasivos que relacionó en ese inventario de activos y pasivos, ¿sí? Adicionalmente le genera unas obligaciones, ¿sí? Es el derecho pues a no pagar eso con la simplemente presentación, y le genera unas prohibiciones que es básicamente que se comporte de buena fe frente a sus acreedores, ¿sí? Entonces, ¿en qué se traducen esas prohibiciones que se reflejan en el desarrollo de la buena fe que tiene el empresario que está presentando la solicitud? En que no puede realizar pagos a las creencias que están objeto de reorganización, que no haga reformas estatutarias donde genere acciones preferenciales o algún tipo de cláusula o norma que favorezca a uno u otro acreedor o que favorezca a los accionistas. Entonces, mientras se celebra el acuerdo, se generan las prohibiciones de realizar reformas estatutarias, no pagar a creencias, no generar concesión de garantías adicionales a los acreedores
no constituir fiducias para que se insolvente, no vender sus activos, ¿sí? Puede sí generar a partir de la celebración ahí una obligación, que es atender todo lo que se genere con posterioridad a la fecha de presentación, los pagos de obligaciones propias del giro ordinario de los negocios, tales como laborales, fiscales, proveedores, el pago de materias primas, servicios públicos. Entonces, para que la compañía sea viable, el empresario tiene que continuar desarrollando su objeto social, y a partir de esa fecha se clasifican las acreencias como con anterioridad a la presentación y con posterioridad a la presentación. Todas las acreencias que son post deben ser atendidas en forma normal para que la compañía pueda salir adelante. Otra de las etapas, más o menos, si hay una presentación, aproximadamente la superintendencia está dando trámite en un periodo más o menos de 3 a 4 meses respecto de la admisión. En ese auto, pues ella puede rechazar, solicitar aclaraciones o solicitar que se alleguen nuevos documentos para que se acredite la totalidad de los requisitos que estábamos viendo en el slide anterior. Pero básicamente el análisis se centra en la parte contable y en el inventario de activos y pasivos. Entonces, el empresario, pues para garantizar efectivamente que puede tener un acuerdo y que puede tener un auto en donde le admiten el trámite de reorganización, debe ser muy juicioso en esa presentación de los requisitos que exige la ley 1116 para generar la mayor confianza frente a la entidad que está tramitando y que está liderando ese acuerdo de reorganización y frente a sus acreedores. Entonces, los aspectos en los que más se debe enfocar el empresario para que pues, pueda garantizar la admisión de un acuerdo de reorganización es en determinar cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos, ¿sí? Básicamente las objeciones dentro de la admisión que genera la Superintendencia de Sociedades se centran básicamente en los estados financieros y en ese inventario de activos y pasivos. La otra etapa importante es la admisión, ¿sí? La admisión es un respiro para el empresario, es un respiro porque le permite generar ese espacio para poder negociar con sus acreedores un acuerdo que le permita salvar la empresa, ¿sí? Y garantizar un acuerdo de pagos con todos los acreedores que le permita generar el flujo de caja para atender la operación normal de la compañía y para atender las acreencias que están pendientes de pago. Dentro de la admisión, los efectos más importantes que se producen es la publicidad. En esa publicidad se genera una orden por parte de la Superintendencia de Sociedades para el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio, en donde se establece que se ha celebrado, que se ha admitido ese acuerdo de reorganización, ¿sí? Entonces, si la compañía es ABC SAS, en la Cámara de Comercio va a aparecer ABC SAS en reorganización, ¿sí? De esa manera se da publicidad al trámite que se está desarrollando, ¿sí? Y hay un efecto que es muy importante, que es lo que más calma y lo que más genera pues como esa paz en los momentos de crisis en relación con 3 aspectos fundamentales, que son los procesos de ejecución, la continuidad de los contratos, los procesos de restitución y los contratos de arrendamiento ilícito. ¿Qué sucede con estos 3 aspectos? En relación con los procesos de ejecución, esos procesos de ejecución en los que están en curso se suspenden, todas las medidas cautelares pasan a competencia de la Superintendencia de Sociedades. Lo que sucede es que una vez sale este acuerdo, este auto de admisión, se le oficia a todos los jueces de la República, incluidos los jueces de fuera del domicilio del deudor o donde se estén tramitando los procesos ejecutivos, y esos procesos ejecutivos pasan a ser competencia de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, pues el empresario ahí recibe un respiro grandísimo porque la superintendencia, si existen embargos y recursos cancelados, puede determinar que esos recursos se le entreguen al empresario para que pueda atender el pasivo
que está causando la compañía con posterioridad al inicio de reorganización, y los jueces no pueden continuar la ejecución, no pueden rematar bienes, no pueden entregarle dineros a los acreedores, y todo esto pasa a ser competencia de la Superintendencia de Sociedades. Se establece también como una orden que esos contratos de arrendamiento o que están en ejecución se mantienen como los contratos de arrendamiento o los contratos de leasing celebrados con la banca. Entonces, pues es un respiro muy grande, porque pues ya no pueden generarse ejecuciones sobre cánones de arrendamiento o cánones de leasing que estén pendientes de pago. De igual manera sucede con el tema de los procesos que estén adelantando una restitución de inmuebles. Entonces esos procesos también se paran y pasan a ser competencia de la Superintendencia de Sociedades. Otra de las obligaciones que surge con la admisión es la actualización del inventario. La actualización del inventario genera con la admisión la obligación de generar ese inventario nuevamente, porque pues pueden haberse entre la presentación y la admisión cambiado los pasivos. Puede suceder que pues necesariamente, por ejemplo, el inventario de materias primas entre la presentación y la admisión disminuyó o aumentó porque existieron compras. Entonces se tiene que generar esa actualización del inventario. Con estas previsiones, ¿sí?, el empresario vuelve a actualizar ese inventario, ¿sí?, de activos y pasivos, y lo presenta a la Superintendencia de Sociedades y a sus acreedores, ¿sí? Con esa presentación, ¿sí?, los acreedores tienen la posibilidad de objetarlo o guardar silencio. Si guardan silencio los acreedores, esas deudas relacionadas pues quedan en firme. Si no, existe la posibilidad de que puedan objetar ese inventario de activos y pasivos, porque las deudas son mayores, porque la categoría en la cual se involucraron los proveedores fue quirografarios, y tienen que generar o pueden generar esas objeciones al inventario de activos y pasivos con pruebas documentales. Acá no admiten confesiones, no se admite el tema de generar un interrogatorio de parte, no. Para que un acreedor que no esté de acuerdo con el autodeterminación de derechos de voto, tiene que allegar a la Superintendencia de Sociedades el tema de pruebas documentales que le permitan respaldar sus argumentos y generar una nueva calificación. Entonces, este es un acto muy importante, en donde tanto el acreedor como el deudor deben estar muy pendientes, porque generalmente a veces hay deudas solidarias o pagarés cruzados o cualquier tipo como de deuda en donde la compañía está respaldando el crédito de otra compañía, y ese es el momento oportuno en donde se pueden determinar esos cambios de esas obligaciones. También es muy importante en cuanto a las fechas este acto, que es la autodeterminación de derechos de voto, porque a partir de esa fecha el empresario cuenta con 4 meses para poder celebrar el acuerdo, ¿sí? Entonces, en estos 4 meses son fundamentales para obtener la mayoría. Generalmente la mayoría pues se obtiene con una mayoría simple, es decir, que si tenemos un acuerdo de 1.000 millones de pesos, con 1.000 millones de pesos, podemos obtener unos votos favorables de 501 millones de pesos, y con esa mayoría simple se daría por confirmado el acuerdo de reorganización. Entonces, inicialmente, las mayorías que se generan o que se exigen para la celebración de un acuerdo por parte de la ley 1116 son mayorías simples, ¿sí? Entonces, con el 51% de esas acreencias podemos obtener un acuerdo favorable bajo los lineamientos de la 1116. Ahí existen unas previsiones en relación con acreedores que son relacionados, ya sea por uniones temporales o porque son accionistas comunes, y cuando existen esas deudas que, si bien están asignadas y que son acreedores de la compañía, a los cuales el empresario les adeuda acreencias, estas acreencias tienen un tratamiento diferente si son vinculados, porque pues primero se van a pagar más tarde.
y adicionalmente se exigen unas mayorías calificadas cuando la mayoría del acuerdo es votado por acreedores vinculados, ¿sí? Pero lo normal o lo usual es que solamente con el 51% de los votos y las acreencias reconocidas se pueda generar un tema de aceptación y trámite de un acuerdo de reorganización. Dentro de este inventario de activos y pasivos, pues lo más importante es el pasivo, que es lo que se está negociando, y la presentación que se tiene que dar ante la Superintendencia de Sociedades respecto de estos créditos está determinada por el ordenamiento civil y básicamente el Código Civil, que clasifica los créditos en 5 clases. Los primeros son salarios e impuestos, los segundos son acreedores prendarios, los terceros hipotecarios, y la cuarta clase son los proveedores, ¿sí? Esta clase es muy importante porque pues, generalmente los proveedores no tienen unas garantías ni prendarias ni hipotecarias, bajo esta norma de la 1116 se incluyeron a los proveedores como una clase especial, ¿sí? Entonces esa clase está privilegiada respecto de los créditos de quinta clase, que son aquellos que no tienen ningún tipo de garantía y que no son proveedores, ¿sí? Entonces, en las objeciones que se pueden dar dentro de la autodeterminación de derechos de voto es un conflicto en donde el empresario dice que X proveedor está en la clase cuarta o en la clase quinta, o si existe prenda o si existe hipoteca, y las discusiones que se pueden originar dentro del trámite de objeciones al auto de inventario de activos y pasivos, unas de esas son pues, por los montos, por los intereses, o porque está mal clasificado el acreedor dentro de estas clases, ¿sí? Entonces, se debe garantizar que pues, esa información sea correcta y atienda pues, a todos los lineamientos establecidos en el Código Civil respecto de la clasificación de estas deudas. Si deliberadamente el acreedor genera pues como mecanismos que atenten pues contra el desarrollo de la compañía, como generar embargos o generar cualquier tipo de actuación que esté por fuera del acuerdo de reorganización, se puede solicitar a la Superintendencia de Sociedades que como sanción se pague después de que se paguen todos los acreedores, ¿sí? Entonces esta es una de las provisiones o de los cuidados que tienen que tener los acreedores en hacerse parte del acuerdo de reorganización, porque pueden ser sancionados si generan, por ejemplo, embargos ya teniendo conocimiento de la existencia del proceso de reorganización. De la misma manera, si el administrador, contador y revisor fiscal excluyen pasivos que claramente deben ser incluidos y respecto a los cuales tienen conocimiento, los representantes legales como administradores, los revisores fiscales y los contadores pueden responder con su patrimonio por esta omisión debido a que tenían conocimiento de estas obligaciones y no las relacionaron en el inventario de activos y pasivos. Entonces, este momento procesal, que es el tema de la determinación de derechos de voto, es muy importante, primero porque se determina qué se va a pagar. Y segundo, es muy importante porque una vez que queden firme, empieza a correr el término de los 4 meses para poder celebrar el acuerdo de reorganización. Entonces, básicamente, esta es como lo clave dentro del desarrollo del proceso de reorganización. Respecto de las objeciones, hay un traslado que se genera por 5 días para los acreedores, ¿sí? Como aspectos varios, encontramos que el término para celebrar el acuerdo de organización es de 4 meses para poder celebrar el acuerdo con los acreedores después de que se declare en firme el auto de determinación de derechos de voto, ¿sí? Y lo que les comentaba anteriormente, existen un tema de prelación de créditos y ventajas, ¿sí? Si, por ejemplo, se condonan capital o se condonan intereses
o se generan como unas ayudas por parte de los acreedores al deudor, se pueden generar una ruptura a este orden de pagos. Algo muy importante es que la forma en cómo se pagan los acreedores tiene que cumplir este orden, ¿sí? Primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, y en ese orden se empiezan a pagar los pasivos. Sin embargo, este orden se puede alterar, ¿sí? Se puede alterar siempre y cuando los acreedores otorguen beneficios adicionales que no otorguen los otros acreedores a la compañía, y esta prelación de crédito se puede romper. La ley 1116 es básicamente una ayuda muy importante para los empresarios en los momentos de crisis, porque a través de los acuerdos, si se tienen las mayorías y si lo apoyan los acreedores, se pueden generar no intereses o unos intereses a una tasa que sea mucho más económica que una tasa de mora o una tasa incluso corriente. Se pueden generar plazos de gracia, es decir, si el empresario necesita un espacio para reaccionar frente a la crisis, se pueden tramitar plazos de gracia de 6 o incluso 8 meses en donde no le pago a nadie, no asumo intereses, mientras la compañía coge un flujo de caja que le permita atender el pasivo y reacomodarse y salir adelante, ¿sí? Entonces esos plazos pueden ser hasta de 10 años, ¿sí? Si existen plazos adicionales a 10 años, existe un cálculo que hay que realizar respecto de cuáles acreedores son vinculados para que se pueda generar ese plazo que sea superior a 10 años. Pero pues el escenario normal para que no existan exigencias es que se puedan generar acuerdos incluso a 10 años, de acuerdo al flujo de caja y al plan de negocios. Entonces, frente a una coyuntura como la que estamos viviendo, es muy importante que los empresarios conozcan esta ley y las bondades. Pues bajo todo este procedimiento que señalamos anteriormente, los empresarios que tienen problemas y que no pueden atender a su pasivo pueden celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores. Ese acuerdo de pago puede ser sin intereses, con plazos de gracia y de acuerdo pues al comportamiento de la compañía puede llegar inicialmente a un plazo de 10 años, ¿sí? Si es superior a 10 años y lo que arroja el flujo de caja, es necesario verificar que la aceptación de este acuerdo no esté orientada por los acreedores vinculados al deudor, ¿sí? Entonces, básicamente, pues esto es una explicación a grosso modo de la 1116. La invitación es a que pues conozcamos este ordenamiento y las bondades en donde los empresarios cuando ingresan pues a su vida empresarial no están como dispuestos o no conocen que pues pueden sufrir una crisis. Cuando uno inicia una empresa, pues la idea es vender, aumentar ventas, ahorrar costos, ahorrar gastos, pero de pronto dentro de las provisiones no está enfrentar una crisis. Y cuando se presenta una crisis, afortunadamente existen este tipo de posibilidades que están desarrolladas por la ley 1116 de 2006, en donde el empresario puede tener un salvavidas de su empresa como una unidad productora de renta y como una fuente de empleo. Y el Estado, a través de la Superintendencia de Sociedades, los apoya para que puedan celebrar un acuerdo de reorganización con sus acreedores y poder salvar su empresa sin intereses o con intereses muy económicos y con plazos de gracia. Es básicamente eso lo que les quería comentar. No sé si existe alguna pregunta, si quieren saber algo adicional. Gracias, doctor. Si tienen preguntas, bien pueden habilitar el micrófono para hacerlas o si gustan por chat y con gusto las retroalimentamos. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o algún aporte, con todo gusto les estamos escuchando. El proceso de Perdón, no le escuchamos. ¿Nos puede repetir la pregunta nuevamente?
Ya, un momentico, ya la estamos escribiendo. Ah, bueno, ok, perfecto. Mientras tanto, aprovecho para recordarles a los participantes, primero que todo, darles las gracias por asistir a la capacitación y segundo, que por favor me regalen su correo electrónico y nombre de la empresa para poder enviarles la presentación. Bueno, muchas gracias. Doctor, nos pregunta Jenny Acero Benavides, el plazo para iniciar el proceso de reorganización con respecto al deudor, ¿cuál debe ser? El plazo, no existe ningún plazo previsto, o sea, lo que existe pues son unas causales, ¿sí? Estas causales son la cesación de pagos, que es básicamente que o sea, existan procesos ejecutivos presentados, dos procesos ejecutivos presentados en donde los acreedores estén reclamando el 10% de las acreencias o del pasivo de la compañía, ¿sí? Dentro de ese espacio, pues cuando se tiene esa posibilidad, lo que les comentaba era pues que tienen que estar al día de su contabilidad, no tener deudas de retenciones, no tener temas pensionales ni de seguridad social, y teniendo pues acreditando esos requisitos, yo puedo presentar esa solicitud y con esa solicitud tengo el derecho a no pagar lo que se había causado con anterioridad, ¿sí? Entonces el plazo básicamente es cuando la compañía lo necesita, ¿sí? Es tomar la decisión a tiempo, ¿sí? Es no esperar a que tenga 1000 embargos, ¿sí? Y que sea muy difícil salir, sino cuando tenga esos supuestos y yo necesite esta ayuda, tramitarla en forma oportuna. Es básicamente eso. Y en la celebración del acuerdo, después de todo ese proceso de determinación de derechos de voto, puede darse o tiene que darse sí en un plazo de 4 meses después de que ya se hayan dado este paso acá, que es la determinación de derechos de voto. Entonces, el plazo que es muy importante es celebrar el acuerdo dentro de esos 4 meses. Y dentro de esos 4 meses yo puedo presentar un acuerdo en donde necesito un plazo de gracia, no puedo pagar intereses, ¿sí? Y puedo generar fórmulas creativas que me permitan salvaguardar la compañía y salir adelante. Listo, doctor. No sé si de pronto la señora Jenny tiene alguna otra inquietud, si le quedó claro o si quiere que le ampliemos alguna otra información, con muchísimo gusto. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, este es el momento. Nos manifiesta la señora Jenny que no entiende muy bien lo de los 4 meses. Y mira, aquí en este slide tenemos básicamente 4 etapas importantes: la presentación, la admisión y la determinación de derechos de voto, ¿sí? Cuando a mí me admiten, ¿sí? La superintendencia dice actualice el inventario de activos y pasivos. Cuando yo actualizo ese inventario, se lo pongo en conocimiento a la superintendencia de sociedades y a los acreedores, y cuando quede en firme ese inventario, o sea, cuando ya esté claro para los acreedores y para la superintendencia y para el deudor o para la empresa que está debiendo los recursos que debe, sale un acto administrativo. Ese acto administrativo determina cuáles son los activos y cuáles son los pasivos, ¿sí? A partir de esa fecha, existe un plazo de 4 meses para que yo le formule una propuesta de pago a todos los acreedores, y tengo un plazo de 4 meses para obtener el 51% de los votos o las mayorías que necesite de acuerdo a esa determinación de derechos de voto para que celebre el acuerdo.
Bien, doctor. Señora Jenny, si usted gusta, por favor nos deja su número de teléfono y con todo gusto nos contactamos y le brindamos una mayor asesoría y le ayudamos como a resolver bien su inquietud. Listo, perfecto. Con mucho gusto, señora Liliana. Les agradecemos a todas las personas que participaron de nuestra capacitación. Recuerden dejar sus correos electrónicos y nombre de la empresa para poder enviar la capacitación. Pues les vamos a enviar por correo todos los links de contacto de nuestra firma para que puedan estar en contacto con nosotros. Y pues si tienen alguna otra duda o inquietud, con muchísimo gusto se la resolveremos vía correo. Agradecemos a todos la participación. Doctor, no sé si quiera agregar algo más. No, muchas gracias por este espacio que compartimos para ilustrarles un poquito de la ley 1116. Recordarles pues que es una ley que no es muy conocida, pero que realmente ayuda en los momentos en que se tiene que ayudar a las compañías en estos momentos de crisis. Y pues no sé, garantizarles que en Puello Abogados pues tenemos unas soluciones legales y empresariales y que les podemos ayudar en el desarrollo de este trámite desde el punto de vista contable y jurídico para salvaguardar las compañías. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Hasta luego para